Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer un beat a partir de un acapella. Es algo que a mucha gente le interesa y que yo aquí os traigo los pasos que yo sigo cuando decido hacer un beat a raíz de una acapella. También os voy a enseñar la página de la cual yo saco los acapellas para que la veáis. Bueno, y es una página de bastante calidad, quiero decir que es una página, yo considero que de las mejores gratis que te saca el acapella de esta calidad. Vamos a trabajar sobre la canción de Hecha Pa' Mí de Boza, que no sé si la conocéis, es esta de aquí. Si me buscas, debes ticartear de arriba abajo pa' que luzca la posición que tú tienes no la tendrá otra. Vamos a trabajar sobre esa canción que tiene ahora mismo 112 millones de reproducciones, que es una locura. Nos vamos a venir aquí al Google y vamos a buscar La La Lai. Nos vamos aquí, donde pone La La Lai al 100%. Y aquí tenemos Vocal Full. Bueno, perdonad que esto ha sido ya que la he descargado antes. Una vez que tenemos nuestro MP3 o nuestro WAV del tema al que le queramos sacar nuestra acapella, lo vamos a meter aquí. Vamos a ver cómo funciona. Meteríamos aquí la canción completa. Aquí se va a procesar, obviamente, y llegará a un punto en el que nos saque lo que sería la voz por un lado y la instrumental por otro. Nosotros en este caso solo queremos la voz, así que la descargaríamos, nos pedirían nuestro email, metemos nuestro email, nos la pasan a nuestro email, la descargamos y ya sí que sí nos podemos venir al DAW, meterla dentro del DAW, sacar el tempo, que para sacar el tempo podemos hacer dos cosas. Si es una canción muy famosa, simplemente ponemos aquí BPM Hecha Pa' Mí y aquí nos saldría, por ejemplo, aquí lo tenemos en TuneBeat, nos metemos y nos sale el BPM, que sería 100 BPM, y aquí ya también nos sale la clave, ¿vale? La clave, bueno, sí, la nota en la que está en E mayor, en Mi mayor, ¿vale? Así que nada, nosotros lo que podríamos hacer es, nos venimos aquí al DAW y lo cuadramos con el BPM. Yo en este caso ya lo tengo cuadrado. Canta, baby, y un cuerpecito que mi mente Y como veis en la acapella sale súper bien, incluso se pueden apreciar los coros. Y ahora nos ponemos manos a la obra, chicos. El primer punto que quiero que tengáis en cuenta es que no tenemos por qué seguir la versión de la canción original. En este caso es un afrobeat, un dancehall así tranquilito, pero yo quiero hacerle un reggaetón a ver qué sale. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser abrirnos aquí nuestro piano roll con el BPM puesto y lo vamos a poner en el estribillo. Vamos a irnos aquí al estribillo, ahí. Canta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Y vamos a poner aquí, bueno, depende del DAW, en FL de una forma diferente, pero aquí nos sale en Ableton para poner la nota en Mi mayor, en E mayor, como hemos dicho. Le damos aquí estos auriculares para escuchar lo que estamos poniendo y vamos a empezar a buscar sonidos. Como vamos a hacer un reggaetón, pues podemos buscar el Jup 8 de Arturia. Vamos a pillar un sonido que nos guste así de primeras, simplemente para sacar los acordes. Este no. Este tampoco. Este, por ejemplo. Y vamos a sacar los acordes. Así que nos vendríamos aquí y empezaríamos a sacar los acordes. Canta, baby. Canta, baby. Canta, baby, y un cuerpecito que... Y bueno, ya los saco y vengo y os explico. Vale, por aquí los tenemos. Veis que todos coinciden en las notas verdes, ¿vale? Que es donde obviamente tenemos la escala de Mi mayor. Canta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrollar. Ahora yo lo que hago personalmente es, por ejemplo, variar el pitch de la canción original. Podemos probar a bajarlo. Mira que me encanta, baby. Pero yo voy a subirlo 12 semitonos para que suene así gracioso. A ver qué somos. Tienes una mirada que me encanta, baby. Lo voy a subir 13 semitonos. Y como lo he subido 13 semitonos, aquí únicamente con que lo suba un semitono nos valdría. Obviamente cambia la escala, así que nada. Vamos a quitar la escala, ya no nos interesa porque hemos sacado los acordes y escuchamos. Canta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami. Y ahora viene el Sound Selection. Vamos a elegir los sonidos que vamos a utilizar para nuestra instrumental. Yo había pensado en coger una marimba, así de... para empezar, marimba. Aquí el Ableton trae una que a mí personalmente me gusta mucho. Esta es. Y le vamos a subir una octava entera. Y lo que vamos a hacer va a ser aquí jugar ahora. Clic derecho lo vamos a poner en estrecha y lo que vamos a hacer va a ser jugar con cuando tocamos las notas para que sea un poco más humano. Un poquito, que se note un poquito más. A ver qué tal por ahí. Fijaos, este es el efecto que quiero encontrar. ¿No veis? Que suene como un... que no suene tan...
Como que lo estuviese tocando tan máquina, que son un poquito más humanos. Voy a bajarle un poco la voz para escuchar bien lo que estamos haciendo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a venirnos aquí estrecho y vamos a hacer aquí lo mismo. Aquí podemos pronunciarlo un poquito más, dejar esto un poco más atrás. Y aquí pues lo mismo. Ahora lo que estamos haciendo es hacer el sound selection, repito. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a hacer así aquí en este caso. Un poquito más cerca. Y aquí pues lo mismo, más de lo mismo. Hacemos así, nos venimos aquí donde inicia y lo vamos a mover todo. Este para acá, este para acá. Vamos a darle un poquito más de variación. Vamos a llevar este para acá y este para acá. Ahí está. Y lo que voy a hacer va a ser añadirle una reverb a esta marimba. Vamos a añadirle, por ejemplo, el Valhalla, que a mí me flipa. Valhalla super Massive. Voy a ponerle en uno de mis presets favoritos. Este Medium Massive Vocal. Le bajamos al mix, le bajamos al decay. Y sonaría así. Vamos a ver cómo quedaría con la voz. Vale, ahora yo personalmente me gusta ir a las baterías. Una vez que tengo ya el instrumento principal y los acordes sacados, me gusta ir a las baterías y luego ya ir añadiendo sonidos. Esto ya es cosa personal, vosotros podéis hacerlo como queráis. Yo voy a echar mano de la librería de Taiko para el kick. Por ejemplo, este está muy bien. Y ahora voy a coger una cajita de por aquí. Vale, voy a coger esa por ahí y ahora voy a coger otra que tenga más pegada. Vamos a volver a Taiko a ver qué tiene el compa. A ver esta, por ejemplo, vamos a hacer layering. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esto y lo vamos a subir para arriba. Y voy a coger otro bombo también con más pegada. Vamos a centrar ahora el bombo, vamos a intentar pillar uno que tenga un poquillo más de grave. Este, por ejemplo. Y lo vamos a poner cada dos bombos. Ahí, 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 ahí y ahí. Ya va cogiendo forma. Ahora lo que yo procedería a hacer después de tener el sample y las baterías y ya que fuese cogiendo un poquito de forma sería rellenar un poco las frecuencias. Yo había pensado, por ejemplo, hacer así. A ver. Vale, me gusta, pero lo voy a hacer por separado para poder tener yo juego con ambas dos, para que pueda controlar un poquito más y que no suene tanto las graves. Por ejemplo. Y a esta marimba le voy a poner delay, a la más aguda. Vamos a poner un delaycito. Por aquí el nativo de Ableton, que está muy bien, la verdad, que me gusta bastante. Vamos a hacerlo después de la reverb, a ver qué tal quedaría. Vale, ahí está. No me mola ahí en ping pong. O sea, me mola, pero no tanto. A ver cómo queda. Lo voy a dejar en mono. Vamos a bajarle un poco al dry wet. Pero quiero que se escuche. Nada, le voy a subir un poco al dry wet. Quiero que esté presente ese delay. Quiero que sea, que parezca como si nosotros estuviésemos haciendo pues lo mismo, pero con el delay. Pam, 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 pam. Ahí, me mola, me mola. Vale, ahora yo voy a ir con el bajo. Antes de meterle los vocals, porque le vamos a meter vocal chops y todo, voy a ir con el bajo. Vamos a coger un bass. Quiero que sea un bajo que esté presente. Pues mira, el primero me ha gustado. Vamos a hacer la melodía de bajo con este primer bajo y luego vemos qué bajo elegimos o si nos quedamos con este. Lo que vamos a hacer va a ser que el bajo empiece cuando dé el primer bombo y que termine cuando da el segundo. O sea, aquí daría un bombo, aquí daría otro, aquí otro, aquí otro. ¿Vale? No sé si me entendéis, para que haga.
Aquí esto. Por lo tanto, este hay que cambiarlo. Ahí. Vale, una vez llegados a este punto, vamos a ponerle antes de nada un kickstart, antes de hacer el resumen. Y vamos a hacer el resumen. Como veis, ahora estoy haciendo una instrumental. Una vez que ya tengo los acordes principales, en realidad estoy haciendo una instrumental como yo quiero, pero tenemos la referencia de la capela, que ¿para qué nos va a servir? Para luego, una vez que tenemos el instrumental, estructurar, hacer cortes, pero también nos sirve obviamente para sacar acordes cuando no tenemos ni idea, cuando no tenemos inspiración. Esto es una manera muy buena de hacer instrumentales, porque nosotros al final no estamos atendiendo a lo que en realidad era la canción de Boza de Hecha Pa' Mí, que era un dancehall más fresquito. Estamos haciendo un reggaetón, también fresquito, pero un reggaetón que no tiene nada que ver con la canción original. Y la verdad es que no está quedando mal. Vamos a ver cómo sonaría ahora con el a capela. Vale, ahora por ejemplo, mira, se me acaba de ocurrir, le podríamos meter una guitarra. Es un beat que yo creo que admite guitarra. Vamos a ver qué puede salir. Es una mirada que me encanta, baby, un cuerpecito que mi mente envuelve. Vale, chicos, hemos tenido un problema y se me ha parado la grabación, pero no pasa nada. Os voy a explicar todo lo que he hecho antes de que se parase la grabación para que lo tengáis claro y sepáis cómo lo he hecho. Bien, hemos grabado una guitarra que nos hemos quedado grabando la guitarra, pues ya la hemos grabado y suena de esta forma. Lo que hemos hecho para que se panee de un sitio a otro ha sido aquí en el paneo, clic derecho, mostrar automatización del paneo, y hemos paneado uno para la izquierda, esta de aquí y esta para la derecha, y así en todas las guitarras. Luego os hablaré de la estructura. Voy a explicar los procesos de la guitarra. Tienen una puerta de ruido sencillita para que no entre tanto ruido, luego una ecualización que cambia mucho la guitarra, fijaos, con y sin. Le hemos limpiado bastante grave y le hemos quitado bastante ataque, que yo creo que me había pasado un poco con la fuerza con la que le había dado a las cuerdas. Luego tenemos un CLA3A comprimiendo bastante también, porque me había pasado a la hora de lo fuerte que había pulsado la tecla, ¿no? Luego tenemos un CLA Guitars que hace lo siguiente. Ya pasa de tener esto a tener esto. Lo abrimos y tenemos aquí el amplificador en on, en la versión bypass, y el sub y el treble no le hemos tocado nada. Bueno, el treble está un poquito subido, pero como si no lo estuviera. La compresión la hemos bajado, le hemos puesto un poquito de reverb, un poquito de delay y le he dado aquí al click estéreo, pero al final no lo ha abierto, así que como si estuviese desactivado. Luego le hemos puesto un Valhalla y suena de esta forma. Un Valhalla en su preset Massive Vocal, que está aquí en reverse, medium, Massive Vocal, y le hemos bajado al mix y al delay para que sonase de esta manera. Bien, una vez que teníamos la guitarra, lo que hemos hecho ha sido grabar unos vocales, que soy yo también, y se ha quedado así. Lleva una ecualización, bueno, lleva aquí un autotune, lo primero, lleva una ecualización para dejarlo más telefónico. Sin ecualización sonaría así. Con ecualización suena más comprimido, más, o sea, más centrado en frecuencia, suena más telefónico. Luego un Little Alter Boy para subirle el pitch y la formante y cambiarle la formante. También le hemos bajado al mix para que a la vez estuviese la señal de voz original, que en realidad también está modificada, porque si nos venimos aquí dentro vemos que le hemos subido 12 semitonos en la versión complex al vocal este que hemos hecho. Y luego, bueno, lo hemos repetido así, lo hemos puesto en bucle, le hemos puesto un Valhalla Supermassive en su preset Reverb, Large y 18 Space Verb, le hemos bajado al mix y al delay. Y por último un Kickstart que está al 72% de mix para que dé este efecto, que le queda muy bien a las vocales. Y por último un autopaneo para que el vocal vaya de un sitio a otro. Luego simplemente le hemos añadido nuestro tag, que es el que hicimos en el anterior vídeo, que eso no lo voy a poner, ahora lo escucharéis. Y a la batería le hemos puesto un glue compressor tocando únicamente la perita de Makeup para darle caña. Fijaos sin el glue compressor cómo sonaría. Y si lo activo, suena con mucha más caña. Y al darle esta caña me he dado cuenta de que la caja se nos disparaba. Por lo tanto, le he puesto un compresor, un booster, para que la caja se relajase y se quedase el bombo y caja al mismo nivel. Luego he hecho una estructura en base al a capela de Boza, que sería la siguiente. Una intro, donde Boza empieza a tararear un pelín. Donde le hemos puesto la guitarra y la marimba principal. Ahora le he añadido el bajo.
Y el tag. Tienes una mirada que me encanta, baby. Y ya que rompa ahí. Con los vocales. Estás hecha pa' mí. Tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus ¿Qué última cosa le podríamos hacer? Pues meterle, por ejemplo, un fill. Vamos a hacer corte aquí. Vamos a hacer corte. A ver. Tum, 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 tum. Podríamos meterle, por ejemplo, el típico de las cajas. Pa, pa, pa. Tienes una mirada que me... Tienes una mirada... Así. Tienes una mirada que me encanta, baby. Pero no me termina de convencer. Le podríamos meter un tresillo de caja, por ejemplo. A ver qué tal podría quedar en 4. Tienes una mirada que me encanta. Uy. Tienes una mirada que me encanta, baby. O un tresillo de bombos, por ejemplo, ahí. A ver qué tal. Tienes una mirada que me encanta, baby. Este me gusta más. A ver qué tal. Vamos a cambiar el velocity por aquí para que vaya increciendo. Tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí. Tú me resaltas, tú me dejas enrolar en... Y ya tendríamos nuestro beat a partir de una capela, chicos. Espero que os haya molado un montonazo el vídeo, que os hayáis quedado sobre todo con los aspectos del por qué hacemos un beat sobre una capela, sobre todo cuando no tenemos ideas, no estamos muy inspirados, podemos recurrir a esto. ¿Por qué? Porque ya nos va a marcar unos acordes que nosotros vamos a tener que seguir, que ir pautados un poquito, vamos a poder jugar con los arreglos un poquito más, con las melodías que le hacemos a la instrumental, viendo que tengan buena sonoridad junto a la capela, las baterías, podemos cuadrarlas de una mejor manera, a la hora de luego la estructura, que no la hemos visto aquí porque si no el vídeo ya se hace eterno, hacer unos cortes más guapos, por ejemplo este redoble, que yo lo he hecho porque le quedaba bien a la capela, y quizás si hubiese tenido el beat sin la capela hubiese hecho otro redoble totalmente diferente para jugar, bueno, con un montonazo de cosas que podemos hacer teniendo este a capela. Ya os he hablado del Lalalai para que podáis descargar vuestras voces y que, bueno, vuestras acapelas y que suenen de lujo. Y nada, chicos, suscribiros, dar un buen like a este vídeo si os ha molado y comentar algo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.